Muy buenos días. Les damos nuevamente una cordial bienvenida al ciclo de webinars en Contabilidad y Finanzas. Esta es una invitación de la Pontificia Universidad Javeriana Cali a través del Departamento de Contabilidad y Finanzas, la carrera de Contaduría Pública y el Centro de Estudios de Contabilidad y Finanzas, CETFI, con el cual buscamos propiciar espacios de diálogo entre nuestros profesores y expertos invitados que contribuyan a una construcción colectiva del conocimiento de manera abierta y contextual. Para nosotros hoy es muy placentero presentar ante ustedes el libro del profesor Guillermo León Martínez, que con dedicación y esfuerzo nos ha publicado y nos comparte hoy. Aquí les presento el libro. Este libro afianza las miradas críticas de la contabilidad, contribuyendo a la comprensión del papel que ésta tiene en las sociedades modernas, el cual se encuentra más allá del rol de la racionalidad del cálculo en el modo de producción capitalista, dimensionando su papel como instrumento de poder que constituye realidades sociales, como lo menciona el profesor Jorge Manuel Lid en su hermoso prólogo del libro. Ahora bien, el evento tiene un tiempo estimado de 2 horas. En primer lugar, el profesor Guillermo presenta su libro en 30 minutos. Posteriormente, el profesor John Jairo comenta la presentación del conferencista en un espacio de 20 minutos. Y finalmente, ustedes tendrán un espacio de 1 hora para que hagan preguntas a los participantes. Les recordamos que sus micrófonos y cámaras deberán permanecer apagados durante el desarrollo del conversatorio y en la parte final se abrirá un espacio para resolver sus preguntas, las cuales serán recopiladas por Natalia Díaz, nuestra asistente del grupo Pensamiento y Praxis. Ahora cedo la palabra al profesor Guillermo en este momento. Profesor Guillermo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Guillermo, debes activar el micrófono. Listo, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradecer al Departamento de Contabilidad y Finanzas, la carrera de Contaduría Pública y el Centro de Estudios de Contabilidad y Finanzas Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Igualmente agradecer de manera muy especial a los profesores Claudia Barrios y al profesor John Jairo Cuevas, comentarista del texto, quienes han tenido la iniciativa y la deferencia de invitarme a la presentación del libro Modernidad, Capitalismo y Contabilidad, Cartografías de Dominación desde los dispositivos de la información económica. Y por supuesto a todos ustedes por estar conectados en la red buscando ampliar el campo inteligible y también ampliar el campo de la conversación sobre temáticas relacionadas con la contabilidad. Claudita es tan amable. La siguiente diapositiva. El libro está estructurado en 6 capítulos. El capítulo 1 hace alusión al rigor matemático. Hemos conquistado la realidad y perdido el sueño. El capítulo 2 hace alusión a la canonización del conocimiento contable occidental y su objetivación en el ratio calculante. El capítulo 3, la narrativa de la cientificidad contable, la colonización del mundo bajo el dominio del capital. El capítulo 4, la estructura oxidada y herrumbrosa del capitalismo fordista y el horizonte contable problemático. El capítulo 5, la globalización y estandarización contable, entre la tensión de insubordinarse y la perplejidad de integrarse. Y el capítulo 6, la ética contable empresarial como dispositivo de valorización de la empresa en el mercado. Esos son los capítulos que contiene el libro. Siguiente, Claudia. El itinerario expositivo pues no va a contener todo lo planteado en el libro, pero hay unas ideas centrales que me voy a permitir, espero que el tiempo me alcance a desarrollar. Uno que tiene que ver con el entorno epistémico moderno y sus ideas fuerza. Un segundo, el canon cientifista fisicalista de la contabilidad y su gramática totalizadora. El tercero, el viraje, los escenarios entornales y sus implicaciones para la contabilidad. Y por último, las tensiones que comporta actualmente la contabilidad en la configuración como campo de conocimiento.
Sigue Claudia. Inicio entonces planteando como la primera pregunta, cómo se configura esa legitimidad de la epísteme moderna, y para eso hago uso de una cita del profesor Santiago Castro Gómez de la Universidad Javeriana, que dice que el proyecto moderno constituye un intento fáustico de someter la vida entera al control absoluto del hombre bajo la guía segura del conocimiento. ¿Cómo se logra? Todavía no, Claudita, yo te indico cuándo. ¿Cómo se logra ese cometido de sometimiento? Y entonces se diría que la epistemología moderna, los atributos de Dios medieval pasan ahora al hombre occidental. La capacidad de producir conocimiento eterno e infinito, más allá de todo tiempo y espacio, de acceder a la verdad universal, se transfiere de Dios al hombre occidental. Esta es la arrogancia de situarse como el ojo de Dios. Esta arrogancia de situarse como el ojo de Dios proviene de una locación existencial muy precisa, y es el ser imperial. Y con eso la modernidad inaugura lo que se ha denominado la geopolítica del conocimiento. Hay una figura trabajada por el propio Santiago Castro en un libro bellísimo que se llama La Ibris del punto cero. Y esa figura precisamente es la Ibris, que significa la diosa de la desmesura. Y supone la ilusión de poder sobrepasar los límites de la vida mortal e igualarse con Dios. De forma análoga, el discurso científico ilustrado se constituyó sobre la creencia de poseer un lenguaje universal, ese lenguaje de la razón, por medio del cual el científico adquiere la posibilidad de elevarse por encima del lenguaje común y de situarse en un punto cero de observación neutro y objetivo. Ese punto cero implica que ese hipotético observador se desprenda de cualquier observación precientífica y metafísica que pueda empañar la transparencia de su mirada. Cualquier otro conocimiento que no responda a las exigencias del método analítico experimental debe ser radicalmente desechado. Un poco ese es el trabajo que plantea Buenaventura de Sousa Santos, ¿no? Cuando plantea en ese texto Las epistemologías del sur, lo de la monocultura de los saberes. Observar la naturaleza humana desde el punto cero equivale a poner entre paréntesis cualquier consideración moral, religiosa, metafísica sobre el hombre para verlo en su facticidad pura. Digamos, en el primer capítulo yo logro aproximarme a mirar cómo la contabilidad también construye su punto cero de observación. Sigamos, Claudita. ¿Cuál sería entonces la matriz sobre la cual se asiente el conocimiento epistémico moderno? A mi modo de ver, serían tres las fuentes constitutivas de ese imaginario. Uno es la transformación del mundo en una gran ecuación matemática. En palabras de Foucault, uno podría decir es un cambio de régimen de verdad. Segundo, la disección dicotómica del mundo entre sujeto y objeto heredada de la tradición platónica entre epísteme y doxa y resignificada por la cristiandad entre cuerpo y alma, y trabajada de manera muy interesante en un libro que llama Sentipensar la Tierra, de Arturo Escobar. El dominio de la naturaleza, que sería el tercer elemento. Y con esto entonces se nos planteó como un nuevo paraíso terrenal, que era el progreso ilimitado. Durante el siglo, para hablar de la matematización de la naturaleza, durante el siglo XVII Galileo funda la ciencia moderna, y esa fundación consiste en observar los fenómenos del universo desde una novísima perspectiva, y esa perspectiva es la perspectiva matemática. La palabra matemática deviene del griego matemata, que significa saber anterior a toda experiencia. A partir de Galileo, el investigador moderno tiene un a priori ordenador de esa experimentación, y ese a priori ordenador de esa experimentación es la matemática. Y en esa disección entonces el conocimiento se convertiría en un conocimiento objetivo, cuantificable, verificable,
y la experiencia quedaría reducida al hecho, matando de alguna manera el acontecimiento. La ciencia moderna a partir de Galileo tiene la idea del mundo como un objeto de conocimiento racional. Ese aspecto tiene una fundamentación irrefutable. Pues Galileo redescubre el telescopio, que significa ojo. La base de la ciencia moderna entonces es ver lo invisible. Con este instrumento, que es el artefacto fundador de la tecnología, Galileo demuestra que si se mira más allá de lo que no se puede ver a simple vista, encontraremos la verdad, es decir, la mirada precisa. Por favor, sigue, Claudia. Hay una metáfora o un epígrafe muy revelador, y es el libro de la naturaleza. Galileo dice: la filosofía está escrita en un gran libro del universo, que está abierto ante nosotros para que lo observemos, pero el libro no puede comprenderse si antes no aprendemos el lenguaje y el alfabeto en el que está compuesto. Está escrito en lenguaje matemático y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin las cuales es humanamente imposible entender una sola de las palabras. Sin ese lenguaje navegamos por un laberinto oscuro. En ese sentido, entonces, la ciencia moderna será un recurso para gobernar, un recurso de utilidad práctica. La ciencia no será un recurso para la contemplación a la usanza platónica o aristotélica. El Sol y los planetas no serán esferas celestes inamovibles. El cosmos y la naturaleza serán vistas como máquinas aprehensibles solo a través de la física y la matemática. De allí la importancia de la matematización galileana de la naturaleza y de la física newtoniana. Ya Kant nos había dicho: en cada doctrina particular de la naturaleza se puede encontrar tanta ciencia auténtica cuanta matemática haya en ella. Sigue, Claudita, por favor. Y haciendo una especie de parangón con la contabilidad del Renacimiento, Wim van Saltman nos decía que la teneduría de libros por sistema de doble entrada nace del mismo espíritu que el sistema de Galileo y Newton. Con los mismos medios que estos ordenan los fenómenos dentro de un elegante sistema, bien puede denominarse el primer cosmos construido sobre la base del pensamiento mecanicista. La teneduría de libros por sistema de doble entrada nos abre el cosmos del mundo económico de la misma forma que posteriormente el cosmos del universo astral nos fue revelado por la importancia de la investigación de la filosofía natural. ¿Cómo se funda el segundo aspecto? ¿Cómo se funda? Sigue, Claudita, por favor. El segundo aspecto que tiene que ver con la fundación de ese dualismo ontológico moderno entre sujeto y objeto. El ego cogito cartesiano de pienso, luego soy, o pienso, luego existo, es la base de las ciencias modernas occidentales. Al producir un dualismo entre mente y cuerpo, entre mente y naturaleza, Descartes logró reclamar un conocimiento remarcando este aspecto no situado, universal y de una visión omnipresente y omnicomprensiva. El dualismo es un eje fundamental constitutivo del cartesianismo. El dualismo es lo que permite situar al sujeto en un no lugar y en un no tiempo. El sujeto constitutivo de la ciencia moderna es un sujeto metafísico, es un sujeto no de carne y hueso, es un sujeto pensante. Se trata, nos diría el filósofo también, Ramón Grossfogel, de una filosofía sorda, sin rostro y sin fuerza de gravedad. El sujeto sin rostro flota por los cielos sin ser determinado por nada ni por nadie. Y esa profunda excisión entre cultura y naturaleza, que bajo las figuras de cielo y tierra, alma y cuerpo llegó a la modernidad para convertirse en sujeto y objeto, fue el cimiento sin límites de la ciencia y de la tecnología. La cultura moderna se consolidó gracias a la creencia según la cual la naturaleza era ilimitada y estaba dispuesta como un recurso de racionalidad científica infinita del hombre. Continuemos, Claudia, por favor. Entonces hay
dos ejes fundamentales de este dualismo sobre el cual gravita el modo de pensar. La conciencia, o sea, este res cogitans, el sujeto que piensa, y el mundo objetivo de los objetos factuales, la externalidad o el res extensa. Y el conocimiento se constituiría de esta manera en un espejo reflejo de esta realidad. Y mediando esta relación está la representación, que sería el enlace entre ambos momentos. Representar significa llevar ante sí lo existente como lo opuesto. Y esa metáfora representacionista supone que el conocimiento es el reflejo del mundo. Esa metáfora representacionista es radicalmente inadecuada para referirse a la experiencia humana. Continúe, Claudia, por favor. Entonces aquí miramos esta cuadrícula de la experiencia. El observador se separa del observado, no hace parte del observado. Construye una especie de punto cero de observación. Las metáforas ópticas han sido la forma más habitual que se presentó la caverna platónica en la modernidad. La verdad como un espejo reflejo de la realidad. Ya lo decía sarcásticamente Nietzsche, que la filosofía occidental no es más que un pie de página de la obra platónica. Para Descartes y luego para Newton, el universo material como una máquina es como una máquina en la que no hay vida, no hay telos, ni mensaje moral de ningún tipo, sino tan solo movimientos y ensamblajes que pueden explicarse de acuerdo con lo dispositiva de las lógicas de sus partes. No solo la naturaleza física, sino también el hombre, las plantas, los animales son vistos como meros autómatas, regidos por una lógica maquínica. Nuevamente, el profesor Santiago Castro Gómez nos alecciona diciendo: un hombre enfermo equivale simplemente a un reloj descompuesto, y el grito de un animal herido no significa más que el crujido de una rueda sin aceite. Continuemos, por favor, Claudia. ¿Cuál es la falacia de ese conocimiento no situado? El dualismo cartesiano entre cuerpo y mente y naturaleza, como dos sustancias aparte, le permite entonces representar la mente como fuera de toda determinación espacial y corporal, y por tanto como capaz de producir un conocimiento no situado, neutral, objetivo, entendido como verdadero para todo el universo. Continuemos. El tercer elemento de configuración del imaginario epistémico moderno tiene que ver con el precepto perverso del dominio de la naturaleza. Es Francis Bacon en el siglo XVII que defendió el nuevo método empírico con términos apasionados y a veces francamente perversos. Decía: la naturaleza ha de ser perseguida en sus errabundeos, se la debe meter en cintura, y la meta del científico es torturarla para dominarla y que revele sus secretos. ¿Para qué se domina la naturaleza? La naturaleza se domina para hacerla funcional al capital. La disciplina contable, continuemos, Claudita, ha vivido como este canon cientifista fisicalista. Por supuesto, tiene un objeto, una externalidad sobre el cual hace aprehensión de sus objetos. El objeto de estudio de la contabilidad entendido como campo de intervención cognitiva, esto es, los agregados económicos y financieros y de la circulación de la riqueza. Una estructura nomotética a partir de regulaciones producto de la observación empírica, la cuantificación aleatoria, las estructuras causales y el carácter utilitario y dominador del conocimiento. Tercero, la homogeneidad doctrinal referida a la utilización indiscriminada de una herramienta físico-matemática, la partida doble como canon metodológico de aplicación indeterminada. Y por último, una forma de ordenación cognoscitiva denominada disciplina para el dominio de su campo de actuación. Continuemos, por favor. El filósofo argentino Walter Mignolo nos plantea cuáles son esas trampas del discurso epistemológico moderno. Y nos dice que ese discurso creó la ilusión del que el conocimiento es descorporizado, deslocalizado, y que es necesario desde todas las regiones del planeta subir a la epistemología de la modernidad.
Vemos que la historia del conocimiento está marcada geohistóricamente, nos dice, y además tiene un valor, un lugar de origen, es decir, un locus enunciativo, un lugar de enunciación. El conocimiento no es abstracto y deslocalizado. Entonces uno podría decir que el conocimiento no es neutro y posee uno de los lugares de enunciación. La gramática contable, por ejemplo, como estructura de conocimiento que adoptó para dar lectura a las prácticas contables en el mundo, tiene un lugar de enunciación. Desde las asociaciones establecidas por las relaciones del capital y operacionalizadas por los estados nacionales, y hoy por lo que Harry Negri han denominado el imperio. ¿Cuáles son esos lugares de enunciación? En donde nace la primera forma del desarrollo del capitalismo en Italia del Renacimiento. Y ahí van a nacer las principales escuelas de la contabilidad. La contabilidad veneciana, la contabilidad genovesa, la contabilidad florentina, ahí nace la partida doble. Luego eso vira o se transfiere a Inglaterra, a Alemania, como potencias mundiales, y a partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial ese viraje se da hacia los Estados Unidos. Posteriormente es el imperio, esto que denomina Harry Negri la nueva soberanía global, de donde viene ese locus enunciativo del conocimiento contable. Ahí están presentes, por ejemplo, las normas de información financiera y esas estructuras de regulación contable de carácter internacional. Continuamos, Claudia. Y continuemos. Las escuelas ortodoxas de la contabilidad pues cumplen con el primado de esa gramática totalizadora, de la objetivación, de la precisión, de la racionalización, de la construcción de una verdad única. La contabilidad, ¿cómo objetiviza? En tanto los fenómenos captados constituyen un espejo reflejo de la realidad, la cual deriva en la consideración, de la cual deriva la consideración de la objetividad del conocimiento. Esa objetivación como abstracción pretende ser una representación ideal de la realidad, desconociendo en el fondo su carácter fetichista. Si se tiene en cuenta que tales abstracciones dejan por fuera apreciaciones contingentes y por tanto no reflejan la complejidad de la realidad objetiva y de la intervención cognitiva. Cuando la experiencia se reduce al dato, ya lo habíamos dicho en principio, se mata la experiencia o el acontecimiento. La contabilidad precisa, pues a través de una estructura lógica formal de la partida doble, los datos factuales son captados en su heterogeneidad, homogenizados mediante la medición y la valoración para darle visos de exactitud y poder entregar una agregación unívoca para la configuración de los denominados estados financieros. La contabilidad produce siempre una representación de la empresa que es perfectamente balanceada, simétrica y racional. El desequilibrio y la simetría son signos de error y de fraude. Aún siendo precisa y simétrica, la contabilidad puede convertirse en una herramienta sistematizadora del error. Y la contabilidad racionaliza porque mediante la modelación de datos se le otorga una dirección exclusiva y excluyente, servir como constructo para la maximización de utilidades del ente y del capital en una suerte de racionalidad positivista, instrumental y utilitaria. Continuemos, por favor, Claudia. Y la construcción de una verdad matematizable e incuestionable, la contabilidad como disciplina del conocimiento empieza a gozar de una especial presunción de veracidad y objetividad, es decir, una producción discursiva cuyo contenido se asume como un constructo cierto, como verdad factual conmensurable, revelable a través de una estructura de representación formal, jerárquica, que se inicia con las cuentas y termina con la elaboración de los estados financieros. Continuemos. Entonces, en síntesis, el piso sobre el cual se edifica la contabilidad en la modernidad es un terreno estable, con temporalidad fija, con objetos factuales, con territorialidad fija, con estructuras sincrónicas.
Hacia mediados del siglo XIX, del siglo XX, van a suceder una serie de fenómenos importantes que cambian el rumbo de la historia desde el punto de vista social, político, económico y cultural. Por favor, sigue, Claudita, por favor. Esos fenómenos, uno tiene que ver con mayo del 68. Mayo del 68 se nos dice fue el grito del último hombre, el advenimiento de los rinocerontes. Uno podría decir que es se sucede una suerte de involución histórica. Se clausura un momento histórico y se inaugura otro, ese que se le han dado en denominar la posmodernidad. Porque asistimos a un momento de las incertezas. Primero, el ocaso de la tradición filosófica racional ilustrada que nos prometió el progreso infinito de la humanidad, y por otra, la crisis del socialismo real. Entonces nos hallamos, digamos, en una suerte de muerte de las utopías. Lyotard había hablado de la muerte de los metarrelatos, la muerte de los absolutos. Me parece a mí que este es un momento importante, es un punto de inflexión. Ya lo decía Goya en su cuadro El sueño de la razón produce monstruos. Continuemos, por favor, Claudia. Y el segundo elemento de tipo económico, digamos, tiene que ver que una vez surtida la crisis del sistema de Bretton Woods y la caída del patrón oro, así como el paso de un régimen de cambio flexible, se propiciaría una situación favorable para abrir el camino expedito a la especulación financiera, a la desmaterialización del dinero. El fin del patrón oro traería grandes implicaciones al sistema monetario internacional. Por una parte, permitiría liberar el tipo de cambio entre las divisas del mundo y por otra abriría el margen de maniobra para que los bancos centrales pudiesen imprimir papel moneda a su conveniencia, creando irresponsablemente dinero de la nada y elevando a este como principal referente de la sociedad. Ese fenómeno alentaría la especulación masiva y marcaría el creciente deterioro de la economía real. Margaret Thatcher diría: el capitalismo es el método, el objetivo es el alma. Deleuze y Guattari dirían: el capitalismo no solamente produce mercancías, sino que también produce sujetos. Continuemos, Claudia. ¿Cuáles serían las características de este nuevo modelo económico? Serían la conectividad, la interdependencia. Empezaría a jugar un papel importante la velocidad, la cooperación de redes de conocimiento, el rol creciente de la virtualización de la economía, la desmaterialización de la economía y del dinero, la importancia del conocimiento como fuente de valor, el papel de la información y de la Internet, la simultaneidad entre lo global y lo local y la desaparición de las fronteras de territorialidad, espacialidad y temporalidad. En el libro, pues, trabajamos varias categorías que nos han parecido pertinentes para explicar cómo estas transformaciones que se sucedieron en mitad del siglo pasado. Una tiene que ver con el paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control. Este es un postscriptum de Deleuze y Guattari, de la modernidad sólida y la modernidad líquida de Bauman, el intercambio de propiedad en el mercado por el acceso a redes, en este libro de Ripkin sobre la era del acceso, del espacio externo al espacio liso, también texto, capítulo de 1000 mesetas, capitalismo y esquizofrenia, y de la sociedad metalúrgica, la sociedad semiúrgica, en la crítica de la economía política del signo de Jean Baudrillard. Yo no me voy a referir, porque no tengo tiempo, a cada uno de estos elementos. Continuemos, Claudia, por favor. Pero sí decir que estamos como en presencia de un nuevo universo significante, y ese nuevo universo significante es el espacio semiótico, que genera la transformación de la esfera cultural en una esfera de naturaleza mercantil. La contabilidad empieza a tener problemas en cuanto a la representación y la valoración.
Hay un texto que yo recomiendo mucho, que es de Mauricio Gómez y de Paulo Archel, que se llama La crisis de valoración contable en el capitalismo cognitivo. Asistimos entonces a la transformación de una ética del trabajo en una ética del juego. El capitalismo ha construido de alguna manera un sujeto narciso. Me referiré rápidamente a estas categorías de Deleuze y Guattari, del espacio liso y el espacio estriado. Ellos van a decir el espacio liso, la modernidad todo lo va a estriar. El espacio liso es el que corresponde a un territorio estatal geometrizado, limitado y administrado. Y para eso requiere de la institución, como de espacios cerrados a la usanza Foucaultiana. Y el espacio liso, que está unido a un tipo particular de multiplicidades no métricas, no jerárquicas, descentralizadas, ocultando el espacio sin necesidad de medirlo ni de limitarlo mientras camina a través de la red. Y ese espacio abierto construyen una nueva categoría que se llama la institucionalidad. Es decir, la institucionalidad no agota la institucionalidad, pero sí la supera. Continuemos, Claudia, por favor. Entonces aquí hay como una visualización del espacio estriado, todo se geometriza, todo es administrado, la modernidad todo lo estrió, todo lo geometrizó. Continuemos en tanto el espacio liso, continuemos por favor, es un espacio de las estepas, es un espacio abierto, no geometrizado, no delimitado. En tanto el espacio estriado es el lugar de la inmovilidad y la permanencia, construido por sujetos y objetos, donde todas las cosas tienen su sitio, todo está ordenado, organizado y medido y previsto. El espacio liso es un espacio heterogéneo, amorfo, informe. Por él circulan intensidades, vientos, ruidos, fuerzas, cualidades tácticas, sonoras como en el desierto, en la estepa o en los hielos. Continuemos, Claudia. Yo he hecho un esquema tentativo para vincular a esta analítica a la contabilidad. Hay una economía real basada en transacciones de mercados convencionales, pues para eso sirve la contabilidad convencional. Porque es que nos han dicho en nuestros profesores que ha desaparecido ya como ese paradigma patrimonialista de entregar información al propietario de la empresa. Incluso en mi facultad existieron profesores que mandaron a quemar el Plan Único de Cuentas porque habían llegado las normas internacionales de contabilidad. Entonces ya desapareció por completo. No, digamos, nuestras economías son economías híbridas, como nos plantea el maestro García Canclini, y existe, ¿no?, una economía real de pequeñas y medianas empresas en donde ahí sigue trabajando desde la perspectiva de la contabilidad convencional, pero también existe una economía financiera, no en nuestro entorno, sino en entornos mucho más desarrollados, basada en transacciones de activos financieros para desarrollar actividades propias de los mercados financieros. Y la contabilidad ha intentado dar solución a esto con el denominado paradigma de la utilidad, el mal llamado paradigma de la utilidad y las normas internacionales. Esto ha requerido de unas instituciones, como las instituciones de regulación, como los estados nacionales. Pero también existe una economía ingrávida del semiocapitalismo, basada en transacciones con intangibles derivados del conocimiento en acción y el uso de las nuevas tecnologías cuyo máximo exponente es la red. Y la red hace parte de la institucionalidad, ¿no? Y la contabilidad difícilmente puede tener respuestas en este sentido. Continuemos, por favor, Claudia. Bueno, este lo habíamos visto antes, digamos, en la sociedad moderna, estos ejes fundamentales, la contabilidad trabajó sobre esto, un hipotético observador, unos objetos factuales. Continuemos. Lo que está emergiendo ahora es este espacio semiótico de trabajo de Baudrillard. La conciencia del mundo es pura simulación. Hay una conciencia y hay un mundo, y ese mundo objetivo es un mundo cínico, que es el mundo del simulacro. Y aquí uno podría hablar de la muerte, la representación. Hay un libro interesante de Baudrillard que se llama El crimen perfecto. Continuemos, Claudita.
un poco desde la perspectiva nichana nos va a plantear la muerte de la realidad, ¿no? Dice, pero el crimen perfecto ya no implica a Dios a la usanza nichana, sino la realidad. Y no es en un asesinato simbólico, sino su exterminio. Y acota más adelante, ¿será posible que exista dentro de un tiempo los vestigios fósiles de lo real? De la misma forma que existen los de las eras geológicas pasadas, un culto clandestino de los objetos reales venerados como fetiches y que adquirirán de repente un valor mítico. Continuemos, por favor. Oye. Entonces, en el paso de lo real a lo virtual, dice Baudrillard, vivimos casi que un mundo de la simulación, un mundo en donde la más alta función del signo es que desaparezca la realidad. Y a la vez, esconder esa desaparición. La simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, sino que es la generación de modelos con algo irreal, con algo real sin origen en la realidad, lo hiperreal, ¿no? La hiperrealidad es una realidad sin sustancia. Y según el mismo Baudrillard, el mundo contemporáneo se caracteriza por un proceso de desmaterialización de la realidad. Es la era de la llegada generalizada de la telepresencia, de la cibermuerte y el asesinato de la realidad. En estos escenarios la valoración se vuelve un flujo indeterminado. La verdad en el capitalismo ingrávido reticular ha desaparecido, se ha esfumado, no puede ser representada por la contabilidad. Ni la teoría del valor de tradición marxista, ni la teoría liberal actualmente dominante pueden dar cuenta del proceso de transformación del conocimiento en valor. Ya Piscitelli nos había dicho que el ciberespacio es un laboratorio metafísico y ontológico en el que falsificamos la evidencia propia de nuestra realidad natural e ingresamos, por ejemplo, a realidades virtuales a través de interfaces de inmersión en universos de experiencias digitalizadas. Bueno, y voy a plantear rápidamente aquí el cuarto punto, porque creo que se me agotó el tiempo. Las tensiones que han demarcado la contabilidad como en su configuración como campo de conocimiento. Uno tiene que ver con la indeterminación identitaria y la compartimentación del campo disciplinar, la segunda con la proclive y compulsiva conexión con la practicidad utilitaria, la tercera la veneración apologética hacia una realidad instrumental y la última la utilización metodológica de una razón indolente y perezosa. Si nos referimos a esta primera, la contabilidad ha devenido de desprendimientos temáticos de otros campos. El profesor Túa nos dice álgebra del derecho versus disciplina económica, registro versus utilidad de los usuarios, administración del patrimonio versus responsabilidad social, arte versus disciplina científica formalizada. Y yo diría otros de manera ecléctica y poco rigurosa, han hecho uso de estructuras metodológicas tomadas de la filosofía de la ciencia. Y nos hablan entonces, por ejemplo, de los programas de investigación, como el caso de Leandro Cañiván, ¿no? Y de manera perversa, no sé si para edulcorar y darle como esos visos de cientificidad. Amel Beckau nos habla de los paradigmas científicos en contabilidad, pervirtiendo el carácter de inconmensurabilidad paradigmática, nos habla de que la contabilidad es multiparadigmática y las tradiciones de investigación de Salemüller. Hay una indeterminación identitaria en el comportamiento disciplinar. Segundo, la proclive y compulsiva conexidad con la utilidad, con la practicidad utilitaria. La contabilidad, nos dice Tilker, plantea como 3 tesis sobre el conocimiento contable. Y nos dice la contabilidad se ha desarrollado en respuesta a las necesidades cambiantes bajo la presión de estímulos externos más que sobre una base teórica sistemática. Segundo, dice como el entorno empresarial cambia rápidamente, las presiones para que lo haga la contabilidad son permanentes y muy fuertes. Y la contabilidad depende de la ideología y de las costumbres sociales, siendo en definitiva
un resultado del entorno cultural dominante. La tercera, la veneración apologética hacia una racionalidad formal instrumental, relacionada con la trama entornal que empuja a la contabilidad a constituirse en una fuente proveedora de información congénitamente vinculada con los desarrollos económicos propios de la racionalidad formal del sistema capitalista de producción, que está presente desde los albores del mercantilismo, pasando por la sociedad industrial hasta la configuración de los flujos globales consustanciales con la sociedad global. Continuemos, Claudita. Sigamos, que esto ya lo dijimos, se me olvidó pasar. Y continuemos, creo que hasta ahí terminamos. Este es el libro Modernidad, Capitalismo y Contabilidad. Un pequeño espacio para la publicidad. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por haberme escuchado en esta mañana. Le doy la palabra entonces a Claudia para que continúe con el itinerario. Gracias, Guillermo. Le damos entonces la palabra al profesor John Jairo Cuevas, quien hará un breve comentario del libro del profesor Guillermo. Gracias. Gracias, Claudia. De antemano, un saludo a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Creo que resulta muy grato ver algunas amigas y amigos del pensamiento que se han sumado a la presentación del libro de Guillermo. Y a Guillermo también agradecerle haber aceptado la invitación a que socializáramos y conversáramos alrededor de esta publicación. Bien, yo haré una serie de comentarios a partir pues de la lectura que he hecho del libro de Guillermo, y lo que voy a hacer es tratar de proponer una clave de lectura que por supuesto puede resultar arbitraria y puede resultar a pesar también de los mismos intereses del autor, pero creo que es una forma, o al menos resulta pertinente para establecer un diálogo con la misma. Lo primero que quisiera señalar, y que me parece que no debe pasar desapercibido en un escenario como el actual, y es hacer la mención que se trata de un libro, ¿no? Es decir, ante esta enorme generalización de la paperización del conocimiento, publicar un libro termina resultando un acto intempestivo, ¿sí? En el sentido de lo crítico, lo intempestivo como lo crítico, como aquello que va a contracorriente. Y digo a contracorriente porque desde diversos lugares de enunciación se nos insiste en la idea de publicar papers sin atender, ¿no?, a la forma de pensamiento que transmite el paper mismo. Es decir, el paper es portador de una visión de mundo por las prácticas de escritura que supone, por la forma en la que comunica o se propone comunicar resultados de investigación. Entonces me parece que dar cuenta de este primera característica de que se trata de un libro resulta sumamente pertinente. Y atado a una cuestión que creo y yo destacaría en el caso de Guillermo, y es la consistencia temática. Digo consistencia temática porque este libro en todo caso gira en torno de una serie de preocupaciones que han estado de manera, digamos, muy recurrente en la construcción del pensamiento de Guillermo. Y me parece que eso, digamos, pone un punto bien interesante también para la época en donde los investigadores y aquellas personas que están en las universidades, en el campo de las ciencias sociales, trasiegan, ¿cierto?, de temas, trasiegan de problemáticas que en última instancia quedan inconclusas y que se sitúan más bien al fragor del el momento, como suelen ser los papers. Es decir, los papers se agotan en tanto y en cuanto responden a un momento de un estado del arte, pero este tipo de preocupaciones que terminan siendo articuladas en la forma libro, me parece que tienen una característica de una temporalidad distinta, en donde se va, digamos, cocinando una forma de pensar que yo creo que
que resulta muy pertinente, al menos para quienes tratamos de abordar y desarrollar pensamiento crítico. Otro aspecto que me parece que es muy importante también, del cual el libro es portador como forma, son los recursos retóricos de los que se sirve, y en el caso de Guillermo son bastante, digamos, floridos, por decirlo de alguna manera, quizás por su vocación también literaria, ¿no? Donde aparece la ironía, donde aparecen los comentarios al margen, ¿cierto? Que eluden esas formas secas, planas e informativas del paper, ¿no? Que permite, entre otras cosas, hacer un uso de la metáfora no como una cuestión meramente ornamental, sino que es conferirle un carácter analítico a la metáfora. Una metáfora que permite, por ejemplo, construir disquisiciones del pensamiento que van, por ejemplo, en la dirección de proponer una contextualización o generar una historización sobre algún argumento, que de nuevo me parece que el paper en todo caso elude o evita. Y hay un elemento que yo quería, digamos, en esta característica del libro como forma, son las pretensiones epistémicas. Me parece que en el libro hay una apuesta por construir conocimiento, hay una apuesta por producir un tipo de episteme que discute, ¿no? Con una tradición de pensamiento, con una forma en la que el pensamiento se ha sedimentado en el caso del pensamiento contable, y trata, ¿cierto?, en esa puesta en cuestión, producir también conocimiento. Entonces me parece que el libro, la elección del libro como elemento para comunicarle a una comunidad académica termina siendo una apuesta crítica muy interesante, y una apuesta que me parece, en el caso de los amigos de la Universidad del Cauca, nos han siempre dado, digamos, esa enseñanza alrededor de trabajar en el libro, ¿no? En el libro como forma. Quería hacer ese comentario porque me parece importante, particularmente por las actuales transformaciones de los sistemas de medición de ciencia, donde el libro tiene pues este carácter marginal. Bien, respecto ya de las cuestiones más puntuales del libro de Guillermo, digamos, del diálogo que yo establezco con el libro, entonces voy a hacer unas consideraciones que van desde lo metodológico, pasando por lo epistémico, y para llegar a una discusión que me interesa mucho con el libro, y es política. Sobre lo epistemológico, quisiera destacar una cuestión, una estrategia metodológica que me resulta muy interesante que hay en el libro, y es la apuesta genealógica. Y lo vemos un poco en la presentación. Hay un carácter, si se quiere, en el orden de lo Foucaultiano, de trabajar alrededor de una enorme diversidad de categorías y una enorme dispersión, ¿cierto? Pero que buscan, a mi modo de ver, restituir el carácter singular del acontecimiento de la contabilidad en el contexto, digamos, de su aparecimiento moderno. Me parece que ahí hay un trabajo que incluso para aquellos compañeros y compañeras que son lectoras de Foucault, me parece interesante mirar cómo Guillermo establece esa estrategia metodológica para poder poner en diálogo distintas discontinuidades y continuidades que se aparecen alrededor de esta articulación de tres elementos que muestran cierta consistencia: modernidad, capitalismo y contabilidad. Entonces me parece que ese punto, creería yo, en el carácter genealógico del trabajo, no debería pasar desapercibido. Segundo, hay un elemento que también me parece importante, y al final de la presentación de Guillermo vuelve a aparecer, y que está condensado en el subtítulo del texto. Se trata de cartografías. Me parece que el carácter no solamente metafórico, sino analítico de la cartografía es muy importante, ¿no? Porque cartografiar implica establecer límites, establecer relaciones fronterizas. ¿De qué se trata esta cartografía? Bueno, de un campo de conocimiento que resulta en algunos momentos inaprensible, en otros aprensible,
¿no? Pero, digamos, hay ese esfuerzo por poder delimitar, ¿no? En la construcción de una cartografía que yo siento mucho, no aparece en el trabajo de Guillermo, pero lo siento mucho en la dirección de lo que ha propuesto Fredric Jameson, ese marxista norteamericano, alrededor de los mapas cognitivos. Es decir, hay que elaborar unos mapas de sentido que nos permitan ubicar, ¿cierto?, esas coordenadas que nos sitúan frente a la configuración del presente. Me parece interesante la elección, digamos, de esa categoría de cartografía, porque en última, si lo vamos a ver al final del trabajo, esta preocupación por la construcción del espacio. Voy a hacer algunas apreciaciones frente a ello. Esto hace que en esa clave, no sé si reducirlo a ello, pero digamos, esa clave Foucaultiana con la que, o al menos con la que dialoga el libro de Guillermo, hace una exploración que es muy interesante incluso para aquellas personas que han venido trabajando a Foucault y si las personas que han hecho trabajos alrededor de Foucault, de lo que Foucault ha establecido como el triángulo de la verdad, ¿no? Esa relación triádica mutuamente relacionada entre poder, cuidado y saber, ¿no? Es decir, cómo la verdad se juega en esa relación entre los regímenes de saber y poder, esa relación de parresía entre el saber y el cuidado, y esa relación a liturgia entre el poder y el cuidado, ¿no? Digamos, allí hay unos elementos que yo creo que en los capítulos del libro de Guillermo van apareciendo estas dimensiones. No sé si, digamos, no, por eso decía al comienzo que pronto mi comentario va a pesar de las mismas intenciones de Guillermo, pero son cosas que me parece que invitan a pensar. Y hay un recurso analítico que también proviene de estas tradiciones, en este caso de Deleuze, y es el uso del pliegue, ¿no? Como una estrategia argumentativa que me resulta también muy interesante, cómo aparecen pliegues y repliegues alrededor de todos los capítulos que permiten, digamos, pensar cómo ciertas dimensiones no se agotan, para poder pensar el sentido de la contabilidad, no se agotan en etapas, ¿cierto? Sino que hay elementos que permanecen, elementos que probablemente tienen unas resignificaciones, pero siguen estando anudadas a elementos que son, en todo caso, digamos, estructurales. Incluso hay un comentario, digamos, al margen en el texto, en relación con esta preocupación por lo que conocemos como el análisis de larga duración, que en todo caso siempre nos va a llevar a un problema de carácter estructural. Me parece que allí hay unos elementos que bien vale la pena rescatar, que yo los veo en una clave metodológica, en la forma en cómo se establece ese diálogo con una tradición que pareciera heterogénea, pero es digamos, es una tradición del pensamiento crítico que me parece le permite a Guillermo dialogar justamente con esas preocupaciones sobre el sentido de la contabilidad y de por qué se trata de una cuestión de sentido. Hay un elemento que a mí me gustó, digamos que me gusta mucho de esas cuestiones que van apareciendo como al margen o que a veces las personas, pues no sé si tienen un carácter o no tienen un carácter central, pero a mí me parece que son centrales. Hay una apreciación en la dedicatoria del libro que me parece se materializa como estrategia analítica a lo largo del libro y lo voy a leer textual, dice: no todo en la vida está reducido a repetir letanías del conocimiento experto, encaminado a construir una vida cosificada y reducida a las relaciones funcionales, atávicas y mezquinas del capital. Me parece que esa enunciación tiene un carácter muy potente que se va manifestando a lo largo de los capítulos del libro de Guillermo. En todo caso, digamos, proponiendo una discusión que se sintetiza en una pieza poética que también acompaña el comienzo del título y que lleva por nombre el herrumbroso Museo de la Contabilidad. Me gustan tanto la palabra museo, que nos pone en la dirección de archivo, en aquello que se conserva, ¿no? Aquello que permanece, pero que permanece por una cuestión de las elecciones, ¿no? De ese quien que decidió que debe ser conservado porque debe ser conservado.
pero tiene un carácter herrumbroso, ¿no? Me parece que el libro termina siendo una alegoría a esta metáfora de esta pieza poética con la que principia el libro y que no debe pasar desapercibida. Digo, me parece que el libro hace un muy buen ejercicio de mostrarnos ese herrumboso museo de la contabilidad. Entonces, me parece que hay como elementos que van apareciendo en la configuración del texto que creería yo para quienes decidan, digamos, leerlo y que ojalá lo lean, puedan dialogar también con el mismo. En términos epistémicos, el libro abre, digamos, justamente por ese carácter de trabajo genealógico, abre diversas vías analíticas y por tanto demanda una serie de articulaciones teóricas que guardan cierta relación fronteriza, es decir, no, o al menos en la lectura que hice del texto, pues hay una consistencia entre esos diálogos de saber, es decir, a veces cuando nos abrimos tanto, digamos, en los marcos analíticos, podemos sucumbir a poner a dialogar tradiciones que en todo caso siempre se repelen. No es este el caso, o al menos no me resulta en esos términos, y que esa enorme diversidad sirve para, en el espíritu Foucaultiano que acompaña el texto, poder precisar un elemento que me parece muy importante y son las condiciones de posibilidad para el advenimiento de la contabilidad en la época moderna o en el contexto, digamos, de la modernidad y también el aparecimiento del capitalismo como modo de acumulación. Hay una muy buena exploración. Guillermo ahora hizo alusión en su presentación justamente a esa problemática que yo creo que en el caso del pensamiento de Guillermo siempre ha estado presente, y es esa discusión con el discurso de la ciencia, no con la ciencia en tanto que actividad, sino con esa configuración, Guillermo la llama narrativa, ¿no?, de la ciencia. Es decir, hay una discursividad científica que configura justamente parte de esa cartografía de dominación, ¿no? La ciencia es digamos, es uno de esos engranajes que permite esa construcción de esa cartografía de dominación. Eso permite, a mi modo de ver, como potencia epistémica del texto, generar un anudamiento. Esta categoría de anudamiento no aparece en Guillermo, es parte, digamos, de lo que yo vengo trabajando, pero me parece que esa articulación entre modernidad, ¿no? Pero esa modernidad siempre volcada a la pregunta por la ciencia, al estatuto de la ciencia en la modernidad, y esos pliegues y repliegues contemporáneos, ¿cierto?, que no sueltan del todo esos elementos estructurales que surgen con la modernidad, como sucede también con el modo de acumulación capitalista, que aunque tenga unos matices, ¿cierto?, en la época contemporánea, pues sigue arrastrando, y la contabilidad sigue reproduciendo una gramática, al menos en la clave que nos propone Guillermo, una gramática que da cuenta, ¿cierto?, de esos elementos propios del modo de acumulación vigente. Y eso hace que, a mi modo de ver, el libro tenga un elemento importantísimo desde el punto de vista de la actividad de investigación, si queremos pensarlo en esa clave, y es producir sentido teórico, ¿no? Es decir, hoy estamos bajo el gobierno de la prueba científica, ¿cierto? El dato empírico como elemento determinante de la investigación, en desmedro justamente de las categorías y la construcción de las categorías epistémicas. Aquí me parece que hay toda una apuesta por producir sentido teórico que busca intervenir una configuración, porque hay un diálogo muy interesante que establece Guillermo con una tradición del pensamiento fuerte, digamos, de esa contabilidad ortodoxa, donde están sentadas las bases de cómo se ha configurado el pensamiento sobre la contabilidad, y Guillermo encuentra una ruta analítica para intervenir esa configuración y mostrar algunos elementos que resultan problemáticos, es decir, una estrategia de problematización de esa misma configuración para poder develar cuestiones que resultan tensionantes, tensas y problemáticas. Ahí esa producción del sentido, digamos, teórico, me parece que va en esa dirección. Bueno, digamos, como que en estos elementos son las cuestiones que yo me encuentro con el libro,
ahora quisiera como proponer una discusión con el libro, ¿no? Hay un capítulo, creo que es en el capítulo segundo, que aparece es una cápite, la cápite final, que lleva por nombre La geopolítica del conocimiento contable. Ese capítulo, que son un par de páginas, a mí en mi caso me resulta, digamos, muy interesante porque permite evidenciar una discusión que yo creería hemos eludido en el sentido de justamente producir el conocimiento que nos permita dar esa discusión, y es avanzar en la comprensión de la contabilidad como una categoría política, ¿sí? Es decir, una categoría perteneciente al campo de la política, por varios elementos que están en gran parte del libro, digamos, aparecen en distintos momentos del libro, pero es que el sentido de la contabilidad no se comprende al margen de los mecanismos de poder, ¿sí? Es decir, hay una relación muy fuerte entre las formas y los mecanismos del poder que inciden en el establecimiento, no a partir de modelos hipotéticos deductivos, sino de carácter dogmático sobre el sentido de la contabilidad. Es decir, se fijan dogmáticamente, porque el poder tiene la potestad, ¿cierto?, de establecer formas de significación de lo que nosotros vamos a comprender como contabilidad. Eso hace que pensar, digamos, esta idea de la contabilidad como una categoría política hace que darle, digamos, o permite más bien dar un sentido a esta idea de la disputa política, porque me parece que hay en el libro de Guillermo una forma justamente de discutir aún en el campo, digamos, de la reflexión de carácter más epistemológico, hay una estrategia de abrir el sentido de la contabilidad para disputar, ¿no? Digo, para disputar una vez entendemos en dónde se cuecen esos elementos fundacionales y fundamentales. Por eso me parece muy importante poder retomar, en el texto queda muy, digamos, o al menos no lo noto, no lo evidencio con mucha fuerza, pero está enunciado, y es esa pregunta de qué es la contabilidad, que pareciera que una pregunta que está agotada, ¿no?, que es una pregunta que está superada, y el libro justamente al mostrar estos anudamientos, al volver a llevarnos a la discusión sobre el estatuto de cientificidad o cómo ha sido establecido ese estatuto de cientificidad, pues abre esta pregunta que en todo caso tiene también un carácter político. En esa dirección, ¿cierto? En esa dirección hay un elemento que también me parece para discutir y que el texto, digamos, lo enuncia, pero que yo creería que, y el aporte para la comunidad nuestra es que podamos seguir ahondando en ello, y es no dejar la política como un mero epifenómeno, justamente por ese carácter, ¿cierto?, de la forma en la que se ha hegemonizado el sentido de la contabilidad, hace que la política no sea un mero epifenómeno, ¿no?, subordinado, digamos, a otras instancias, una economía deslindada de lo político, sino que me parece que hay una centralidad, ¿cierto? Una centralidad en el carácter de cómo hay una política de los saberes, y que la contabilidad o el sentido de la contabilidad no es ajena a esa política de los saberes o a esa política de las disciplinas científicas. Y esto nos lleva, digamos, también a una pregunta que bien podríamos hacer digamos, para generar una discusión, y es ¿en qué lugar queda el Estado? Porque es que la pregunta por lo político no puede eludir tampoco el lugar del Estado. En esta construcción genealógica el pasaje digamos, de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, hay una ausencia del Estado. Digo, el Estado es un vertebrador de esos procesos en el que nos permite, por ejemplo, pensar cuál era la relación entre la concepción liberal del Estado y la contabilidad. ¿Qué pasó allí? ¿Qué pasó allí entre la concepción, digamos, de un estado de bienestar y la contabilidad? ¿O qué está pasando, para aludir a David Harvey, con el Estado neoliberal, ¿cierto? ¿Y qué lugar ocupa la contabilidad en el Estado neoliberal? Digo, esas transformaciones del Estado, en todo caso, empujan transformaciones
muy fuertes en la sociedad, y la contabilidad no es ajena a esa relación. Y no digo la contabilidad pública, digo, digamos, la contabilidad como categoría más general, está articulada a esas mismas transformaciones del Estado, que empuja transformaciones organizacionales y por tanto también modifica elementos significativos de lo que nosotros entendemos por contabilidad. Y esto hace, y traigo, vamos, a colación de otro espacio, una pregunta por cuál es la época, o sea, o cómo se manifiesta la época en la contabilidad y la contabilidad en la época. Esto para, digamos, mostrar esos múltiples sentidos de cómo también la contabilidad podríamos encontrar puntos de fuga que permitan discutir la configuración de aquello que hace época. Por eso, digamos, me parece que la cuestión de lo político empieza a jugar un lugar central. Y mi argumento para poder plantearle la pregunta, digamos, del lugar de lo político al texto de Guillermo, es por una metáfora que digamos, que tanto en las discusiones sobre el pensamiento moderno y las transformaciones en el pensamiento más contemporáneo, es una metáfora que no podemos eludir y que siempre se nos manifiesta de múltiples formas, y es la metáfora del orden, ¿no? Es una metáfora que nos sirve como recurso analítico, ¿no? Pero también es una metáfora que va introduciendo ella misma, ¿cierto? Va introduciendo elementos que juegan, por ejemplo, en esta construcción de las cartografías. No se construye una cartografía por fuera de una idea del orden. Es decir, hay un orden precedente que permite la configuración de esos elementos cartográficos. Es decir, esa relación entre el mapa y el territorio está atada a una concepción del orden. Y me parece que en el texto aparece en distintos momentos esta metáfora, que es una metáfora que no podemos eludir. Siempre se nos cuela la pregunta cuando hacemos una reflexión sobre la transformación de lo social. El orden siempre aparece allí, ya sea por su ausencia o por las formas en las que se manifiesta, es decir, las formas en las que se materializa su presencia. Y esto permite retomar algo que está particularmente en el primer capítulo del texto, y es una pregunta del orden en el sentido más teológico, ¿no? Es decir, ese volver a los elementos fundamentales en donde se cuece el campo del conocimiento contable, no nos tiene por qué, digamos, evitar volver a dar también la discusión de ese carácter teológico del que participa la contabilidad. En ese momento fundacional, es decir, no podemos evitar pensar, ¿no? Cómo en la obra de Luca Pacioli la contabilidad se hacía en nombre de Dios. Digo, y ahí hay un carácter bien interesante para pensar cómo se configura esos primeros elementos seminales que siguen estando, y que nos llegan incluso en los actos litúrgicos y los actos ceremoniales en los que se cuece esto último, en lo que va a ser, digamos, al final del texto, alusión Guillermo, que tiene que ver con el problema de la información bajo la visión que propone el modelo de normas internacionales. Es decir, ahí hay un carácter litúrgico muy importante que en todo caso tiene su contexto de origen en ese elemento, en esa relación íntima entre la contabilidad y el orden. Es decir, no, me parece que es un elemento importantísimo, no quería dejarlo por fuera porque nos devuelve a unas discusiones que en un contexto donde prima incluso en el ejercicio del pensamiento crítico visiones muy positivistas de la investigación, pues esto pareciera no tener sentido, ¿no? Y termino diciendo, justamente por esa preocupación por el orden, pues la preocupación por el orden no es otra cosa también que una preocupación por la construcción social del espacio, ¿no? Y hay una preocupación por el espacio, pero yo entiendo, y los que hemos leído a Guillermo, pues sabemos estas metáforas deleuzianas permiten también señalar elementos característicos de cómo se cuece el espacio en el mundo contemporáneo. Pero hay un elemento que me parecería importante poder advertir, y es esa
concepción del espacio, es decir, lo que Lefebvre va a venir a denominar el espacio concebido. Es decir, hay un espacio vivido por el que tenemos que empezar a preguntarnos y cómo es la contabilidad en ese espacio vivido, cómo es la contabilidad en esa otra, digamos, en esa otra arista de esa visión tridimensional que nos propone Lefebvre sobre el espacio representado. Es decir, hay unos elementos que yo creo muy potentes, Guillermo los mencionó al final de su presentación, que configuran esa visión del espacio concebido, ¿no? La contabilidad está instalada en una concepción del espacio que está articulada a través de un proceso hegemónico, ¿cierto? Que permite introducir una visión de la sociedad, una visión de los agentes en esa sociedad. Pero tendríamos que problematizar esa concepción del espacio con las formas, ¿cierto?, del espacio vivido, es decir, volver, y aquí las tradiciones heterodoxas, particularmente las inglesas, con la categoría de la contabilidad como una práctica social, nos permiten poner en discusión esas formas de ese espacio concebido para poder articular otras visiones del espacio y un espacio que está encarnado en los agentes sociales que son heterogéneos, que son diversos. Bueno, estos son algunos elementos con los que decía de nuevo al comienzo, pretendía simplemente proponer una clave de lectura al trabajo de Guillermo, que de nuevo yo celebro y aplaudo el ejercicio de escribir un libro, porque me parece que es una invitación altamente relevante para la forma y las características de la época en la que nos encontramos. Y no lo digo por la condición, digamos, de carácter coyuntural, sino una cuestión más estructural. De nuevo, muchas gracias y pues le doy paso pues al conversatorio y escuchar las preguntas que les tenemos a Guillermo. Buenos días. Guillermo, buenas tardes ya. Guillermo, no sé si quieres hacer algún comentario antes de que te lea las preguntas que han planteado los participantes. ¿Quieres hacer algún comentario o voy directo a las preguntas? Bueno, puede ser un breve comentario o agradecer infinitamente, digamos, a Juan Jairo por esa reflexión tan interesante que planteó. Al igual que el maestro Jorge Manuel Gil, quien hizo el prólogo, la verdad es que pensé que iba a encontrar unos árbitros severos que juzgaran este texto aún inconcluso, y yo lo decía en los agradecimientos, que estos árbitros han sido como muy generosos y ni siquiera tuvieron la posibilidad de sacarme tarjeta amarilla. Comparto en gran parte, digamos, los planteamientos que ha hecho John Jairo. Alguna vez en esta permanente conversación escuchaba unas premisas para la reflexión de nuestro compañero Holber Quijano, y él decía que el conocimiento experto produce una gran cantidad de ignorancias, cegueras y sorderas, y que el mundo está habitado por múltiples locaciones epistémicas y múltiples sujetos, y que es necesario apreciar, no despreciar ni depreciar la diversidad de nuestras realidades complejas y contradictorias, desechar esa postulación de una verdad totalitaria, porque la verdad de los intelectuales, la verdad es el opio de los intelectuales. Apreciar el mundo por fuera de esta salvación y redención. Siempre se nos ha vendido la idea, ¿no?, de un mundo prometeico. En la antigüedad nos prometieron el mundo de la perfección. En la sociedad medieval nos prometieron el cielo y la tierra. En el proyecto moderno nos prometieron el progreso infinito de la humanidad. Entonces, apreciar el mundo por fuera de ese aspecto de redención. Y un poco lo que hacía alusión John Jairo al comienzo. Hay un escritor venezolano que a veces se me escapa el nombre, que planteaba que el conocimiento se mueve en tanto se mueve entre referentes académicos, alfabéticos, críticos y un amplio espectro de prácticas intelectuales, ¿no? Digamos, ese aspecto me parece que es relevante,
Las prácticas académicas tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la canonización del conocimiento a través de revistas especializadas, pero por fuera de esas revistas especializadas y de estos papers, pues hay una serie de prácticas intelectuales que no las colocamos a dialogar. De alguna manera es interesante, no es que uno esté en contra del conocimiento científico, pero me parece a mí que el conocimiento científico reduce una comprensión real una comprensión de la realidad en su complejidad. Yo creo que pues en el transcurso de las preguntas podemos ir dialogando sobre estos aspectos. Entonces le doy la palabra a Claudia para que usted continúe. Listo. Tenemos una primera pregunta que plantearon en el chat del profesor Driver y es, muchas ¿De quién? gracias, ¿Del profesor profesor qué? Driver Ramírez. Muchas gracias, profesor Guillermo, por las reflexiones planteadas en su obra. Según lo planteado por usted, ¿es posible que una contabilidad con valores occidentales, modernos, capitalistas, coloniales, implementada de manera descontextualizada, pueda llevar a cabo su propósito controlista a la luz de la maximización del capital financiero? ¿Propósito qué? Perdón, Claudita, no lo entendí. Su propósito controlista a la luz de la maximización del capital financiero. ¿O puede la contabilidad adoptar otros sentidos que van de la mano de los intereses del poder que se imponen en contextos locales, por ejemplo el nuestro, un contexto con legado colonial? ¿Quieres que la vuelva a leer? Sí, porque Ok. quedé. ¿Es posible que una contabilidad con valores occidentales, modernos, capitalistas, coloniales, implementada de manera descontextualizada, pueda llevar a cabo su propósito controlista a la luz de la maximización del capital financiero? ¿O puede la contabilidad adoptar otros sentidos que van de la mano de los intereses del poder que se imponen en contextos locales, por ejemplo el nuestro, un contexto con legado colonial? Bueno, yo creo que lo planteé en mi exposición. A la contabilidad hay veces empieza a exigírsele cosas que la contabilidad no puede dar. La contabilidad siempre ha sido una estructura racionalizadora del capital. Desde los inicios, desde la perspectiva, digamos, del mercantilismo, pasando por la era industrial, y bueno, con grandes problemas en la sociedad de la financiarización. Es imposible, digamos, que con este canon interpretativo, prendido de esto que se denomina la ciencia moderna, la contabilidad pueda tener una intervención loable en espacios locales. Primero, porque la contabilidad requiere de una serie de prerequisitos, digamos. Uno, que haya propiedad privada. Segundo, que haya registro, propiedad privada, registro. ¿Qué más podemos decir? Que haya mercado. Y, por ejemplo, yo coloco, un ejemplo específico en nuestro departamento del Cauca. Nuestras comunidades indígenas son comunidades que no tienen propiedad privada. Son comunidades que siguen pretendiendo, digamos, en sus imaginarios, seguir sosteniendo esa tradición oral. Y difícilmente, digamos, que son prácticas reales, difícilmente una contabilidad a la usanza occidental puede intervenir esa realidad, ¿no? O bueno, no intervenirla, comprender esa realidad. Desde la perspectiva, digamos, de la canonización del conocimiento, hay una serie de comunidades negras, indígenas, que no tienen ese precepto del dominio de la naturaleza, no tienen una exterioridad. Por el contrario, digamos, la sociedad hace parte de la naturaleza, se dialoga con la naturaleza. En ese sentido es interesante, por ejemplo, el libro del maestro García Campini, ¿no? Cómo entrar y salir de la modernidad. Y yo hay veces
Yo soy de un pueblo campesino que se llama Usenda. Hay veces voy a Silvia y yo miro cómo los indígenas entran y salen de la modernidad. Entran al mercado, incluso con elementos sígnicos, porque su atuendo hace posible la venta, pero cuando salen de ahí, salen y nuevamente vuelven a su territorio. Esas nuevas, digamos, lecturas de las prácticas reales son las que transgreden por completo, digamos, estos cánones interpretativos rígidos que no permiten hacer lecturas. Por eso ahora que hice alusión a las premisas del profesor Olver, yo decía que el mundo está habitado por múltiples locaciones epistémicas y múltiples sujetos. Entonces, difícilmente, pienso yo, pues se podría, ¿no? Se podría tener una visión cercana a la realidad de las comunidades locales. Tenemos otra pregunta y es, ir más allá del capitalismo va de la mano con dejar atrás la visión totalizadora y universalizante de la modernidad USA eurocentrista, en la cual la contabilidad juega un papel central. La pregunta es, ¿cuáles serían los rasgos que señalen la transición hacia nuevos escenarios de la contabilidad transmoderna? No, yo diría que pues difícilmente yo podría construir un modelo, etcétera. Yo creo que en ese sentido habría que ir a las prácticas reales, ¿no? Y dentro de las prácticas reales uno entiende, por ejemplo, que no existe solamente una monocultura productivista. Y en esa monocultura productivista que es en donde es funcional la contabilidad, pues existen otra multiplicidad de formas económicas. Y pienso yo que sería interesante abordar investigaciones que tengan que ver con esa exploración a esas nuevas realidades que están por fuera de esta visión totalizadora, de esta visión hegemónica totalizadora. Entonces, pues primero yo no estoy para construir de manera ingenieril una forma de intervención dentro de esas. Si estoy criticando ese proyecto moderno en donde el sujeto pensante es el que determina el objeto de investigación, mal podría plantear esa misma situación. Entonces lo que me parece a mí es que el reconocimiento de que existen una multiplicidad de otras formas económicas, no compelidas a la utilización o a la utilidad o a maximización del beneficio. Hay un texto de Jean Duignon que se llama, a ver si me acuerdo, se llama el sacrificio inútil. El sacrificio útil del capitalismo es ese sacrificio de maximización de utilidades, en tanto que el sacrificio inútil tiene que ver con otras formas, con otras formas productivas. Entonces, Dumiñó nos habla de los espacios rituales, por ejemplo, de la economía de los afectos. En la economía de los afectos hay una suerte de sacrificio inútil, no de sacrificio para el gasto, sino de sacrificio para qué, de sacrificio para el beneficio de la sociedad. Entonces me parece a mí que es interesante y ahí de alguna manera rupturaríamos esa visión hegemónica en la medida de que trabajemos prácticas mucho más localizadas sin pretensiones de homogeneidad ni de globalización y de totalidad, ¿no? Me parece que ahí estaría, digamos, un nicho importante de trabajo investigativo que sería pues supremamente importante de trabajar. Aquí hay otro, bueno, doctor Martínez, buenos días, felicitaciones por su libro. Una pregunta, a partir de que la contabilidad nace con el capital, ¿a qué ya está al servicio del capital? Y si representa la realidad o sencillamente lo que el capital quiere que se represente. Bueno,
Bueno, la contabilidad como práctica no nace con el capitalismo. La contabilidad como práctica de los negocios ha existido desde siempre. Quizás se confunde con la propia economía. Desde que el hombre tuvo la necesidad de contar, ahí está el registro. Lo que pasa con la contabilidad, digamos, en el proyecto moderno es que la contabilidad se constituye por la complejización de los negocios. También las estructuras de aprehensión de esa realidad van a volverse mucho más complejas. Y por eso entonces van a hacer esto que se llama la partida doble, digamos que es una estructura compleja en la perspectiva también de acercarse a la interpretación de esos nuevos fenómenos de la realidad. Y la contabilidad, si se quiere, pues ha sido siempre, ¿no?, esa herramienta tan importante. Max Weber lo decía, hay dos elementos importantísimos en la configuración del desarrollo del capitalismo. Uno tiene que ver con la ética protestante y el espíritu del capitalismo en ese pequeño texto tan interesante, y la otra es la contabilidad racional. Sin la contabilidad racional hubiese sido imposible el desarrollo del capitalismo. Entonces me parece a mí que, no sé si queda, al final, ¿me puedes repetir la pregunta? Sí, aquella está al servicio del capital y si representa la realidad o sencillamente lo que el capital quiere que se represente. Yo creo que la contabilidad no representa la realidad. Creo que esa es una discusión grande que existe, digamos, en términos de la narrativa contable. Siempre se nos ha dicho que la contabilidad sirve para la toma de decisiones. Y sobre todo, por ejemplo, en economías profundamente fluctuantes, la contabilidad no refleja ni la realidad, no refleja la realidad económica, mucho menos la realidad social. Ese fenómeno, por ejemplo, se dio en la Alemania de la primera posguerra, ¿no? Hubo un índice de inflación grandísimo, un índice casi del 1000%, y ahí es, digamos, en ese proceso de crisis, es cuando surge la teoría de Eugen Malenbach sobre el balance estático y el balance dinámico, en el sentido de poder privilegiar más el estado de resultados que el mismo balance. ¿Para qué? Para tener una visión mucho más cercana a esa realidad contingente. Entonces pienso yo que además, por ejemplo, las estructuras de valoración, la unidad de medida de la contabilidad, la unidad de la medida de la contabilidad es una unidad de medida muy deleznable, muy frágil. Y si es muy frágil, la contabilidad, lo decía creo que por ahí en alguna capítulo, la contabilidad siendo exacta, simétrica, puede conducirnos a una aprehensión del fenómeno no real. Entonces la contabilidad puede ser exacta, precisa, objetiva, pero no nos dice la realidad, ¿sí? Entonces la contabilidad se convierte en una suerte de herramienta sistematizadora del error. Entonces me parece a mí que ahí hay mucho trabajo por desarrollar, digamos en términos de la representación contable, de la valoración contable, los flujos de hoy, estos flujos intangibles, la contabilidad no tiene cómo representarlos. Ustedes saben que la contabilidad tiene un alfabeto que son las cuentas a través de las cuales intenta representar esa realidad. Y hoy esa nueva realidad emergente, sobre todo en esto que se denomina el capitalismo ingrávido, el capitalismo cognitivo, pues es difícil de construir esas estructuras de representación. Tenemos otra pregunta. ¿En qué escenario se encuentra la posmodernidad de la contabilidad? ¿En qué escenario se encuentra? Pues es un poco lo que estaba comentando. Si es que realmente existe la posmodernidad, que es un imaginario todavía, ¿no? Es decir, no se puede evaluar un fenómeno que está de reciente aparición, digamos, porque en términos históricos es muy difícil poder evaluar en cosa de 50, 100 años. Yo lo que diría es que hay al final del ejercicio que les hice yo en mi narración,
hay un precepto de Tilken, ¿no? La contabilidad se ha desarrollado más por las presiones del entorno cambiante que por una base teórica sistemática. Entonces, digamos, la contabilidad ha tenido esa propensión a ir un poco a la saga de las nuevas realidades. Y ya lo decíamos, es a partir como de la década del 70 del siglo pasado, cuando el mundo se reconfigura. Es decir, el capitalismo tiene la inmensa posibilidad en sus crisis de redefinirse. Es decir, es algo así como un capitalismo camaleónico. Y entonces redefine y las formas de acumulación ya no van a ser formas que tengan que ver con la producción material de mercancía, sino van a tener que ver ante todo con los procesos de acumulación a partir del capital ficticio, de la especulación financiera. Digamos, ese es el nuevo nacimiento de un capitalismo que va a ser un capitalismo narciso, un capitalismo que, como lo dije o no lo dije yo, lo dice Deleuze y Guattari, el capitalismo no solamente produce mercancías, sino que produce sujetos. Entonces los sujetos que va a producir el capitalismo son sujetos narcisos, son sujetos que consumen permanentemente. Es decir, una mercancía nace hoy para morir inmediatamente, si no, no es funcional al capital. Y en ese sentido, entonces, pues van a ser estas nuevas realidades en donde, por ejemplo, las mercancías o las experiencias culturales se van a convertir en mercancías, ¿no? Y en ese convertirse en mercancías, pues ya no compramos propiedad, sino que compramos acceso a una serie de servicios. Entonces, digamos, ese es como el nuevo escenario en donde tiene que navegar la contabilidad. Pero la contabilidad ha pretendido dar respuesta a estas necesidades apremiantes a través de los denominados normas internacionales de contabilidad que, a mi modo de ver, no resuelven los problemas contemporáneos de la contabilidad. Tenemos otra pregunta de Juan Pablo Hincapié y es: gracias, profesor Guillermo, por su presentación. Mi pregunta retoma precisamente la metáfora de la muerte de la representación. ¿Considera usted que la contabilidad, al saltar el obstáculo cuantitativo, seguiría siendo útil para el capitalismo, o la contabilidad sería forzada a adoptar nuevas formas para seguir asumiendo el papel institucional, controlista y legalizador de la explotación del capital? Pues aquí hay una discusión si efectivamente, digamos, existe una comunidad contable, ¿no? Una comunidad científico-contable. Y yo pienso que eso ha quedado subsumido como a esta serie de organizaciones de carácter privado que están normatizando, yo lo digo en el texto, ¿no? Un nuevo fantasma recorre el mundo, un poco parafraseando a Marx, y ese fantasma es el fantasma de la estandarización. Y entonces todo lo pretenden convertir en estándar, en comparable. Y en ese sentido, pues sí, se nos está muriendo la realidad a través de todos estos dispositivos electrónicos. Pero la comunidad contable, si es que existe, y esa es una discusión que había que plantear si efectivamente existe comunidad contable, se ha preocupado, ¿no?, por intentar dar solución a los problemas de valoración, a los problemas de representación de estos nuevos escenarios que están emergiendo en la contemporaneidad. No sé si en la última parte estoy ya como... ¿En la última parte hay alguna otra cosa? Pues la pregunta es si la contabilidad seguiría asumiendo ese rol, pues, de institucionalista, controlista y legalizador de la explotación. O sea, si al saltarse el obstáculo cuantitativo seguiría siendo útil al capitalismo, o si se vería forzada a adoptar nuevas formas para seguir asumiendo el papel institucional, controlista y legalizador de la Eso explotación. sería una respuesta profética, ¿no? Es decir, esos escenarios
Ya lo planteo. Quien tiene que dar respuesta a eso sería una comunidad que esté inmiscuida responsablemente en poder trabajar aspectos nodales de la contabilidad. Desafortunadamente, en mi concepción, pueda que peque de ignorante, pues yo creo que en el mundo entero es muy difícil como tener una comunidad disciplinar contable que esté preocupada por estos aspectos. Listo. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo se le podría llamar a una asignatura para los contables en las universidades? No entiendo, ¿cómo se le podría llamar una asignatura? Sí, ¿cómo debe llamarse una posible asignatura para los contables en las universidades? Yo asumo, interpretando, no sé si Fernando Polo quiere tomar la palabra para aclarar la pregunta, pero es como para retomar toda esta perspectiva que usted nos presenta en el libro, ¿qué asignatura podría proponerse y cómo se podría llamar? Yo diría que hasta, digamos, nosotros hacemos parte, la universidad hace parte del proyecto moderno. La universidad es una institución de carácter cerrado, disciplinador, y de alguna manera también se convierte funcional al desarrollo del capital. En el caso nuestro, lo digo, ¿no? Por ejemplo, el criterio del emprendimiento, que es vuélvase empresario de sí mismo, un poco el trabajo de Foucault. Y en nuestras universidades y nuestros programas de administración replican eso. Vuélvase empresario, y el volverse empresario de sí mismo es precarizar por completo el trabajo. Entonces yo diría que si algo queremos hacer, entre otras cosas, sería cambiarle el propio nombre a la universidad. Y porque universidad viene de universal. Entonces, en vez de llamarlo universidad, deberíamos de llamarlo pluriversidad. En el sentido de que a la universidad lleguen esa multiplicidad de otros saberes, no necesariamente los saberes canónicos. Y en ese sentido podríamos avanzar, porque nuestras estructuras en la universidad son estructuras de carácter eminentemente cerrado y compartimentado. Desde la propia configuración institucional. Existen departamentos, ¿no? Existe el departamento, particularmente en mi facultad, el departamento de economía, el departamento de administración y el departamento de contabilidad, que son impenetrables. Entonces siempre por lo general nos decimos las mismas mentiras, pero no hay aperturas, digamos, mentales, no hay aperturas de posibilidad de otras narrativas, de otros discursos, que hagan posible esto que tanto se habla en los discursos institucionales de la disciplinariedad, de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad, etc. Entonces yo no diría que el problema es de asignaturas, sino el problema es de aperturas en la universidad, empezando desde su propio nombre, ¿no? ¿Cómo hacer posible dejar penetrar otros saberes no necesariamente canónicos a la universidad? En la Universidad del Cauca hay una experiencia muy bonita y siempre la reivindicamos, que es esta maestría en estudios interdisciplinarios del desarrollo, en donde es posible traer esos otros saberes. Es posible conocer, por ejemplo, cómo se construyen los planes de vida de los indígenas. Es posible entrar a observar cómo es pertinente hablar de una ontología relacional y no de una ontología dualista, ¿no? Con nuestras comunidades negras, por ejemplo. Entonces me parece a mí que es eso, de eso se trata, como de redefinir las instituciones a partir de transgredir esa serie de instancias cerradas, impenetrables, impermeables. Listo. No sé si el profesor John Jairo quiere hacer unos comentarios de cierre y el profesor Guillermo también para cerrar el evento. Gracias. Bueno, gracias y gracias también a todas las personas que compartieron sus preguntas
a Guillermo. No, yo quisiera, como para darle cierre pues al espacio, señalar una cuestión que me parece como parte un poco del itinerario que tendríamos que empezar a pensar desde el punto de vista de la construcción del conocimiento. Yo me pliego mucho a esa pieza poética que acompaña el texto, a la que hice referencia en la presentación, del herrumboso Museo de la Contabilidad. Yo creo que hay que establecer las estrategias epistémicas, ontológicas, que nos permitan poner en discusión ese museo. Poner en discusión ese museo en el que se ha establecido un quién que no vemos, un quién que está solapado, pero ha sido el que se ha arrogado el derecho a establecer qué vale la pena, ¿no? O qué vale la pena conservar, qué merece ser contado, qué merece ser representado, qué merece ser valorado y qué merece ser comunicado, ¿no? Entonces, yo sí creería que es en esa dirección de aquello que el profesor Valerio Nepomuceno, cuando en ese texto que a mí siempre lo menciono porque me parece muy interesante, de IFRS para quién, ese quién, tenemos que empezarnos a preguntar por el quién de la contabilidad contemporánea y desde allí establecer las estrategias de discusión epistémicas y, por tanto, al menos en la clave que yo he planteado, política. Y yo creo que el texto de Guillermo da algunos elementos cartográficos, es decir, nos entrega un mapa, digamos, nos provee de un mapa para poder ubicarnos, ¿cierto?, en esas coordenadas de lo que, o de digamos, del horizonte que debemos empezar a disputar. Yo creería que como en esa clave, y de nuevo agradezco a Guillermo la deferencia que tuvo con nosotros de aceptar la invitación a presentar el libro e invitar a todas las personas que están presentes a leer el libro cuando esté disponible. No sé si ya está disponible, Guillermo, que las personas puedan acceder ya a él y leerlo, y pues, imagino que habrán otros espacios donde podamos discutirlo y seguirlo comentando. Muchas gracias, Guillermo, a Claudia y a todas las personas asistentes. Guillermo. Bueno, muchas gracias a la Pontificia Universidad Javeriana, y sobre todo a ustedes dos, a Claudita, con quien tengo un profundo afecto, por quien profeso un profundo afecto, a John Jairo, un joven intelectual de las nuevas generaciones reflexivas de la contabilidad. Yo diría, y a todos los que estuvieron presentes hoy, resistieron estas 2 horas. Para terminar, yo diría, como lo describe Silvia Coján, está en los agradecimientos, que la escritura es un lugar en que puedes aposentarte, explayarte y confesarte, un mapa de emociones, de caminos a desandar y describir. Es también un barco que te lleva, tú decides el rumbo, escoges tu lugar, aclaras un dilema, encuentras respuestas, transformas el miedo, diseñas tus metas. Así entonces, en este lugar, escribimos desde el borde del camino para aceptar la ruptura con lo que se supone perfecto o lo que se cree perfecto. Escribimos para asumir el riesgo de querer decir lo que no habíamos dicho, para saberse, para encontrarse, para entenderse a sí mismo. Hacerlo exige coraje, pero en nuestro interior nos produce una profunda satisfacción. Les agradezco entonces nuevamente, y será en alguna otra oportunidad que nos encontramos para seguir ampliando la conversación. Muchas gracias. ¿Podrías indicarnos cómo conseguir el libro? Bueno, el libro ya me entregaron parte de la edición. Perfectamente, entonces me pueden escribir al correo que está al final, gmartinez@unicauca.edu.co. No sé si puedas compartir al final de la presentación. Y con mucho gusto yo lo envío. El libro tiene un costo de
30.000 pesos y con el envío a Colombia de 40.000, creo que el envío vale 10 al territorio colombiano. Entonces perfectamente se los podemos enviar vía correo y ese es el costo del texto. Eso ahí está, gmartinez@unicauca.edu.co, y el otro es guimarpin@hotmail.com, para los que estén interesados en obtener el texto. Muchas gracias entonces nuevamente a todos y todas. Bueno, para dar cierre a este encuentro virtual, quiero agradecerles por la acogida que ha tenido este espacio. También quiero comentarles sobre los próximos eventos que vamos a tener. Para recordarles, van a recibir información en sus correos, y aquí también pues se los quiero mostrar. Para el mes de diciembre tenemos 4 eventos. El 3 de diciembre a las 7 de la noche, el evento Cierre Contable y Fiscal 2020, aspectos a tener en cuenta. Invitado, Óscar Eduardo Moreno Castro, quien es especialista en gerencia tributaria. Y comenta la profesora Liliana Heredia, quien es doctora por la Universidad de Salamanca en el programa de Estado de Derecho y Gobernanza. El 9 de diciembre a las 11 de la mañana tenemos el evento Élites, Desigualdad y Tributación en Colombia, una mirada a la economía política del debate tributario. Nuestro invitado es el profesor Jairo Alonso Bautista, quien es candidato a doctor en modelado en política pública. Y comenta el profesor Óscar Eduardo Moreno Castro, quien es especialista en gerencia tributaria. El 10 de diciembre tenemos el evento a las 8:30, el tercer encuentro de Economías y Finanzas Conductuales, Panorama Latinoamericano de la Pandemia y Previsiones para 2021. Y el 11 de diciembre tenemos a las 9 de la mañana el cuarto encuentro regional y el segundo nacional de semilleros de investigación contable. Estos eventos tienen la información en el chat para que se puedan suscribir. Guillermo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Ustedes muy amables. Sí, gracias. Y también gracias a todos los asistentes. Que tengan buena tarde. Muchas gracias, chao. En el chat, Chao. Guillermo, te han escrito varios comentarios. Bueno, gracias. Sí. Muchas gracias a todos.